En esta segunda parte veremos cómo tallar el resto del molar. Con la cara oclusal razonablemente bien tallada a 1,5 milímetros tallamos la cara vestibular, la cara lingual y después las caras proximales. No olvide ubicar y definir la línea de terminación, un chamfer por ejemplo. Finalmente, se debe alisar la superficie de la preparación biológica con piedras de grano rojo o fino. Desgastamos 1,2 milímetros los 2 tercios cervicales de la cara vestibular con una piedra cilíndrica 0,18 de extremo redondeado. Tenga cuidado con el ángulo de desgaste, es casi perpendicular al plano de oclusión. Desgaste con paciencia el tejido entre los surcos guía que talló anteriormente. Ubique inicialmente el chamfer a 0,5 milímetros de la posición cervical definitiva solicitada, para tener un margen de corrección, y no se preocupe si su chamfer tiene por ahora 1 milímetro de profundidad y es un poco irregular. Insinúe el desgaste en dirección a las caras proximales, y tenga cuidado con el ángulo de desgaste porque es fácil generar socavones retentivos en los ángulos entre caras libres y proximales, tal como ocurrió en este caso. Ahí, ahí hay una sombra negra cervical entre piedra y diente. Ahí se ve una retención. Corrígela de inmediato mientras aún tiene margen de dentina sana para cambiar la angulación. Los errores de ángulo en la cara vestibular inducen a errores de angulación en la cara lingual que se talla a continuación, ya que la vestibular sirve de guía para la lingual. Ahora extienda hacia distal. Tenga en cuenta que los ángulos vestíbulo proximales la encía se curva fuertemente hacia oclusal, por lo que este prechamfer sigue esa curva en referencia al margen libre de la encía. La extensión en la cara vestibular del chamfer profundo siempre causa dudas. En realidad invadimos un poco las caras proximales hacia el punto de contacto, como se ve en las flechas rojas marcadas ahí. Este cambio de dirección natural debe conservarse para cumplir con el principio de conservación de las irregularidades circunferenciales. Si ya está satisfecho, tome una piedra cilíndrica 0,10 de extremo redondeado y desgaste la cara lingual paralela a los 2 tercios cervicales de la cara vestibular. Desgraciadamente esta escena del tallado se perdió. Las líneas amarillas representan las caras vestibular y lingual. El desgaste lingual menos profundo semeja al desgaste vestibular en forma, extensión y también conserva los cambios de dirección proximales. Entre ambos desgastes quedan estas secciones de cara proximal donde se ubicará la transición vestíbulo-lingual. Revise sus desgastes y mire también desde mesial la forma que va adoptando la preparación biológica. Nota que el prechamfer aún es masivamente supragingival y es un poco irregular. Esto es lo que tenemos hasta ahora: una cara vestibular con su desgaste básico, parte de la cara mesial intacta, una cara lingual casi lista en profundidad y paralela a los 2 tercios cervicales de la cara vestibular, y parte de la cara distal intacta. Note que todavía tenemos punto de contacto. Proteja ahora el diente vecino con una banda metálica. Puede usar una cuña verde y un trozo de banda, pero yo prefiero un portamatriz Toffelmayer con banda de 5 milímetros como opción personal. Después toma una piedra aguja 0,10 en grano azul y descontacte. Tenga cuidado, la piedra aguja es frágil, fácil de recalentar y puede enterrarse en su brazo o mano con facilidad. Vigila el corte desde proximal por la COT, pero también desde oclusal, porque hay una tendencia innata a alejarse del diente vecino y la piedra se entierra en la cara proximal del muñón.
Cuando trabajamos en un paciente en boca, con un espejo vemos lo que ocurre en distolingual, aquí, porque es una zona difícil y conflictiva en cuanto a COT, profundidad de desgaste y ubicación supragingival. Tenga cuidado con, primero, dejar 1 milímetro o más entre la punta de la piedra aguja y la punta de la papila gingival, ahí. Y segundo, no intentar tallar un chamfer con esta piedra aguja, porque fracasará. La piedra aguja es un diseño delgado, troncocónico y extremo plano. Repetimos en el otro lado, cambiando la banda del portamatriz si es necesario. Controle el ángulo de su desgaste, puede dejar una COT de 0 grados y hacerla ligeramente mayor en la etapa siguiente. Vigile la aparición de polvo blanco, como ocurre ahí. Eso indica zonas que no están siendo bien refrigeradas de la punta de la piedra aguja. La pestaña que queda, dando el punto de contacto, la puede desgastar o quebrar con una sonda de Carrier, como prefiera. Ahora, con la indispensable piedra cilíndrica 0,10 de extremo redondeado, comenzamos el tallado de los restos de las caras proximales, debiendo obtener al final una transición vestíbulo-lingual desde 1,2 milímetros a 0,5 milímetros. Tal vez le ayude una piedra 0,14 en grano rojo un poco más adelante. Siempre cuide la COT. Si las caras proximales ya están listas, puede definir la forma y ubicación de las líneas de terminación tipo chamfer. En este caso se ubicó yuxtagingival en vestibular, pero tal vez se le pida a usted que lo ubique 0,5 milímetros supragingival. Algunos prefieren usar grano rojo o fino, yo prefiero el azul. Aquí se mostró una piedra troncocónica 0,23 porque su punta mide casi 1,8 milímetros de diámetro. Las cilíndricas de extremo redondeado 0,18, como estas, son más intuitivas cuando recién se está aprendiendo a tallar y son igualmente útiles. Vigile la aparición de pestañas donde termina el chamfer y empieza la raíz. Puede reubicar y definir el chamfer lingual con piedras cilíndricas extremo redondeado 0,10 azules, si es que está muy irregular, pero es más prudente hacerlo con piedras rojas. Después de todo este trabajo detallado en oclusal, vestibular, lingual y proximal, la superficie de la preparación biológica queda sumamente rugosa porque empleamos piedras azules o incluso de grano verde, o sea, grueso. Y las rugosidades resultan claramente visibles. Debemos alisar o pulir la preparación biológica. Y lo más simple es usar piedras de igual forma y diámetro que las empleadas en el tallado, pero en grano rojo. Por ejemplo, balones de rugby 0,23, cilíndricas extremo redondeado 0,18 y 0,10 en grano rojo. No se usa la aguja 0,10 en grano rojo, pero conviene tener una 0,14 cilíndrica extremo redondeado en grano rojo para las caras proximales. Y sí, las troncocónicas en grano rojo también sirven, pero no son muy seguras cuando se está aprendiendo a tallar dientes.
Esta es la última oportunidad para afinar las profundidades de desgaste, eliminar bordes afilados, corregir levemente la COT, acercar el desgaste al margen libre de la encía si es necesario, etc. Las fresas helicoidales de Carbide de 12 hojas son excelentes porque generan menos calor y generan menos presión sobre la pulpa, además de alisar muy bien. Sin embargo, son caras, la oferta en formas o figuras es muy escasa y los diámetros disponibles suelen ser muy delgados. Asimismo, el Carbide puede ser un poco agresivo con el esmalte residual en cervical que pudiese quedar después del tallado, por lo que deben ser manipulados con cautela. Además, la forma trofocónica que mostré aquí es difícil de aplicar en proximal. Las piedras de diamante en grano rojo suelen ser mucho más prácticas y más fáciles de adquirir. Como habrá notado, los instrumentos se presionan muy poco al alisar o pulir. Esto es crítico en el chamfer lingual porque su espesor es muy acotado. Antes de dar por buena o aprobada la preparación biológica, chequee todo por última vez. Por ejemplo, el clearance de 2 milímetros. Al final logramos algo como esto: una cara oclusal que se parece en algo a la cara oclusal de un primer molar, caras proximales con menos de 12 grados de COT y una cara lingual casi paralela a los 2/3 cervicales vestibulares. Un chamfer simple, lingual y un profundo por vestibular sin aristas y una transición progresiva en proximal.